Buenas noches, esto es Palabras de Vida Eterna en Puebla, un programa de las congregaciones de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Puebla. Buenas noches, hermanos, bienvenidos, un placer y un gusto estar aquí con ustedes una vez más, tanto con mis hermanos del panel como con los hermanos que nos escuchan ahí en sus hogares. Vamos a tratar hoy el tema número 30, el programa número 30. Es un tema muy interesante, muy práctico, con muchas aplicaciones a nuestra vida diaria. Ojalá, hermanos, si puedan escucharlo y ojalá y puedan invitar a los hermanos a que lo escuchen. Vamos a pasar a las presentaciones de mis hermanos que están aquí conmigo en el panel, para que de esa manera los sigamos identificando. Hermano Mario, por favor, ¿te quieres presentar? Claro que sí, hermano, con mucho gusto. Mi nombre es Mario Platas Mendoza y yo me congrego en la Iglesia de Cristo, que está ubicada en la colonia Vicente Guerrero, en la calle Tepetitlán, en el número 526, el número al cual pueden contactar a nuestro predicador, el hermano Ciel Mesa, es el 129-4401. Gracias, hermano. Hermano Alejandro, por favor. Muy bien, buenas noches, hermanos. Da un gusto volver a estar con ustedes. Mi nombre es Alejandro Martínez, yo me congrego en la Iglesia de Cristo en la Unidad Habitacional San Bartolo, es Plaza del Encino, C40, Departamento 1. Teléfono 22 26 10 1501. Bienvenidos. Gracias, hermano. Hermano Josué, por favor. Muy buenas noches, hermanos. Mi nombre es Josué Mesa, servidor. Estamos también congregándonos en la Iglesia de Cristo en la colonia Vicente Guerrero, a 4 cuadras de Soriana Torrecillas. Y si quieren contactarnos, el teléfono es el 129-4401. Buenas noches, bienvenidos. Gracias, hermano. Su hermano Luis. Mi hermano Luis está una vez más como invitado nuestro. Entonces, ¿qué quieres pensar, hermano Luis, por favor? Claro que sí, buenas noches tengan todos ustedes, sean bienvenidos a su programa que es Palabras de Vida Eterna. Mi nombre es Luis Conde, me congrego también con el hermano Alejandro en la Unidad Habitacional de San Bartolo, ya dio la dirección, ya dio el número de teléfono al cual también nos pueden contactar. Y pues sean todos bienvenidos y esperamos que esto sea de total y plena edificación para cada uno de los que nos están escuchando. Gracias, hermano. Bueno, mi nombre, Armando Pedraza, yo me reúno en la congregación Bosques de Manzanilla, calle Manzano, 5215, Colonia Bosques de Manzanilla, a unas cuadras de la Prepa Calderón o de la Pepsi. El teléfono en el cual nos pueden localizar o tener alguna atención es el 288-2962. Bien, hermanos, pues para continuar con el programa vamos a ir a Dios a una oración, pidiéndole a mi hermano Miguel que sea el que nos dirija en ella y precisamente que sea Dios el que nos utilice como instrumento solamente. Adelante, hermano Miguel. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros. Allá en casa también vamos a inclinar nuestro rostro en actitud reverente. Señor Dios Todopoderoso, Padre nuestro que estás en el cielo, alabado sea tu santo nombre, Señor. Primeramente, mi Dios, te quiero dar gracias por todo lo que nos das, por todas las bendiciones que recibimos, Señor, de tu parte, por tu misericordia, por tu amor y por tu gozo, mi Dios. Gracias por todo lo que nos das, mi Dios. Te pido, Señor, por los enfermos, por toda la gente que necesita de ti, mi Dios, por los ancianos, por los niños, por las mujeres, Señor, que necesitan de tu alimento, tanto espiritual como el material, mi Dios. Sé con ellos. Señor, en esta noche te pedimos que nos ayudes, que el Espíritu Santo nos guíe para hablar de tu palabra, Señor, para transmitir tu mensaje, tu mandato, mi Dios, y hacer tu voluntad. Gracias, Señor, te damos por permitirnos estar aquí y porque te pedimos que nos abras el conocimiento, el corazón, nuestra mente, para poder entender tu mensaje, para poder transmitir tu mensaje, Señor. Y por todas las intenciones que se van a mencionar, Señor, en esta hora, por mis hermanos que están escuchándonos, Señor, también sé con ellos en sus corazones, en su mente y en su alma, mi Dios. Por todo lo demás, Señor, te doy gracias en el bendito nombre del Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador. Amén. 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 Gracias, hermano Miguel. Hermano Mario, ¿nos puedes comentar los medios en los cuales nuestros hermanos nos pueden contactar o pueden escuchar el programa, por favor? Claro que sí, los medios por los cuales nuestros hermanos y amigos pueden ponerse en contacto con cada uno de nosotros para dejar sus comentarios, preguntas o cualquier petición de oración. Inicialmente a los teléfonos en el estudio. El primero es 242-1014
y el segundo número es 353-1782. El número de WhatsApp para también ponerse en contacto es 2223-384523. Asimismo, en las diferentes redes sociales, en Facebook, contamos con 2 páginas para poder tener abasto o poder ponernos en contacto con nuestros amigos. La primera es la página de likes, que es la que encuentran como Palabras de Vida Eterna Radio, y la segunda es la de amigos, que es Palabras de Vida Eterna Puebla. En YouTube nos encuentran en el canal Palabras de Vida Eterna en Puebla, donde podrán encontrar los otros 29 programas de los cuales ya llevamos a cabo. Y finalmente el Twitter, el cual también pueden seguirnos, es @palabras3333. Gracias, hermano Mario. Entonces, hermanos, pues ya escucharon ahí los diferentes medios. Por favor, no dejen de contactarse, no dejen de comunicarse. A nosotros nos da mucho gusto cuando vemos los mensajes, ya sea en WhatsApp o en Facebook, porque eso nos da una idea de las personas, de los hermanos que nos están escuchando. De repente, cuando no hay saludos, nos ponemos un poco tristes porque pensamos que nadie nos escuchó. Entonces, hermanos, no dejen de comentar ahí sus dudas, sus preguntas o sus saludos en los diferentes medios. Bueno, y decíamos, el tema que vamos a seguir tratando es acerca del matrimonio y el hogar. Ahora vamos a empezar con la crianza de los hijos. Esta parte que es bien importante, decía yo hace rato, son cosas muy prácticas que vivimos en la vida diaria y que nos van a ayudar a llevar a cabo nuestra vida como Dios nos manda. Y bueno, vemos cómo desde el principio el propósito de Dios fue que Adán y Eva formaran una familia. Génesis 1:28, que hemos leído muchas veces, dice: y los bendijo Dios y dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces aquí encontramos como un propósito de Dios para formar a Adán y Eva fue el matrimonio, sí, pero también la familia. Y junto con el matrimonio, bueno, vienen los hijos. Y cuando vienen los hijos dentro del matrimonio, nosotros adquirimos una gran responsabilidad porque somos los responsables de su educación y somos su guía. Los niños, normalmente cuando somos niños, nuestro primer ejemplo son los padres, de cómo se vive en el hogar. La primera enseñanza que recibimos es con nuestros padres y con nuestros hijos también, obviamente. Nuestros hijos ven nuestro comportamiento, nuestros hijos ven nuestra manera de actuar, y eso es la primera enseñanza que ellos adquieren. Dice Efesios 6:4, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, nosotros somos los que los estamos formando y estamos sentando los cimientos de su futuro comportamiento. Eso es una gran responsabilidad como padres, y por eso es que en el día de hoy vamos a tratar bíblicamente cómo debemos educar a nuestros hijos, cómo debemos enseñarlos, y en su momento, cuando haya que hacerlo, cómo es que debemos de corregirlos. Todo a la luz de la palabra de Dios. Entonces vamos a ver, analizar lo que Dios nos enseña acerca de ese tema. Hermano Josué, ¿qué nos puedes comentar en cuanto a esto que estamos platicando? Bueno, las responsabilidades que adquirimos como padres una vez que pues hemos obedecido también este mandamiento que Dios dio desde el principio y hacemos una familia, es también proveer el sustento a nuestro hogar, proveer el sustento a nuestros hijos. El crecimiento espiritual es lo más importante que debemos de tener en cuenta. Sin embargo, pues las necesidades físicas siempre son también necesarias de sustentar. La palabra del Señor nos dice en Mateo, en el capítulo 7, del versículo 9 al 11, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se le pidan? Entonces el ejemplo principalmente de esta relación de preocupación y de sustento viene desde nuestro Padre Celestial, pero a la vez nos enseña a cada uno de nosotros que esa preocupación, inclusive en las personas que se pueden considerar en cierta manera malas, como lo dice la Sagrada Escritura, no exime el hecho de que también se preocupen por sus propios hijos. Entonces es algo bien importante, principalmente porque viene ligado mucho a la relación que el padre adquiere desde que su hijo nace. Es algo que
le da también a este padre la manera de mostrar también su amor hacia sus hijos cuando él se preocupa principalmente por su sustento, y es algo que en general los padres siempre procuran hacer. Así es una parte bien importante que debemos de cuidar nosotros como padres. Hermano Alejandro, ¿qué otra cosa encontramos en la palabra de Dios? Pues mira, aparte de lo que acabas de comentar, ¿no? Darle el sustento, la educación, también la protección, ¿no? ¿Por qué darle la protección? Porque como padres sabemos que cada hijo que Dios nos ha dado es una responsabilidad. No podemos llegar y tener a nuestros hijos y dejarlos al abandono, ¿no? Es la protección. ¿De qué protección hablamos? Protección de muchas veces en este mundo de drogas, de las malas compañías, de ciertas actitudes que copian de sus compañeros. Es protegerlos de un ámbito que realmente pueden alejarse del amor de Dios, o como normalmente hoy el mundo los absorbe, ¿no? Entonces, como padres, nosotros debemos, aparte de sustentarlos, aparte de darles la educación, también cada uno de nosotros debemos darles la protección. Me gustaría leer Mateo, capítulo 24, versículo 43, que dice lo siguiente, ¿no? Pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Y esto es algo bien real, hermano. ¿Por qué es algo real? Desafortunadamente hay padres, o habemos padres que pensamos que ya dándole sustento estamos ya bien. Pero no basta. ¿Por qué no basta? Porque realmente debemos entender que cada uno que tenemos hijos es una gran responsabilidad y que debemos moldearlos conforme a la palabra de Dios. Y es por eso que en este versículo que leímos de Mateo 24:43 dice, pero si nosotros supiéramos realmente qué va a pasar a futuro, pues hasta estaríamos muy tranquilos, pero como no sabemos, Dios nos exige también que los protejamos. ¿De qué los vamos a proteger? Pues de la maldad que existe realmente en el mundo, ¿no, hermano? Y yo creo que esta gran protección, como padres que somos, también incluye, y como marca la Biblia, una protección realmente para que su camino sea recto y no se vaya de lado. Así es, y hace rato comentábamos, y obviamente esta protección pues viene desde nosotros. ¿Sí? Hace rato como mencionabas, con quién se junta, en qué ámbito se desarrolla. Bueno, nosotros pues estamos enseñando con quién debe de juntarse, nosotros con quién nos juntamos. A veces le exigimos al niño que haga tal cosa o deje de hacer tal cosa, y nosotros hacemos lo contrario. Entonces somos incongruentes, ¿no? Estamos ser congruentes con lo que le pedimos al niño. Entonces es parte de nuestra gran responsabilidad que adquirimos en cuanto a eso. Exactamente, hermano. Hermano Luis, ¿qué más encontramos en la palabra de Dios respecto a los hijos? Pues bueno, hermano, nosotros tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos. Ya lo mencionaban mis hermanos, dos responsabilidades que acaban de mencionar. Otra más, hermano, es la disciplina, ¿sí? Tenemos una gran responsabilidad en cuanto a la disciplina de nuestros hijos, porque de esto, mis hermanos, depende a dónde lleguen cuando sean grandes. Una buena disciplina siempre dará buenos frutos. Hijos que dediquen su vida al servicio de Dios, hijos con una excelente formación académica, hijos en total obediencia a Dios y a los padres. Pero esto se logra solamente si seguimos las instrucciones del manual que se nos ha dejado a cada uno de nosotros, que es la Biblia, ¿sí? Vamos a ver dos puntos en cuanto a la disciplina, ¿sí? Podemos ver que la disciplina tiene un cierto tiempo. A nuestros hijos los debemos de disciplinar un cierto tiempo, ¿sí? La niñez y la adolescencia son los años claves para poder educar a nuestros hijos. Dice Hebreos 12, del 5 al 7. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Sí? El otro punto que vemos aquí, mis hermanos, es que el castigo físico también se está mencionando. Dice, y azota a todo el que recibe por hijo. Pero hay algo muy importante que debemos de tener en cuenta todos. No usemos este pasaje para abusar físicamente de nuestros hijos. Puede darse el caso de que dice, bueno, es que la Escritura dice, y azota a todo el que recibe. Azota a tu hijo, es bueno, no. ¿Sí? No usemos este pasaje para abusar físicamente de nuestros hijos. Más bien, para salvarlos de los peligros. Recordando, y este es un punto clave, hermanos, recordando cómo lo hace el Señor nuestro Dios, que es con amor. Dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Usemos amor, no usemos la ira. Si usamos amor,
nuestros hijos van a estar bien disciplinados. Es un tema muy interesante esto de la disciplina y la corrección. Sí, Yo así es. me estaba acordando en estos días, ¿no? ¿Qué dice la psicología moderna? No toques a los niños. Y la palabra de Dios, lo que acaba de decir hermano Luis, es si hay que corregirlo con un castigo físico, hay que hacerlo, porque dice lo que acabas de leer, ¿no? Porque Dios al que ama disciplina, y si nosotros decimos que amamos a nuestros hijos, tenemos que disciplinarlos. Entonces, claro. después del corte, vamos a regresar con este tema que me parece muy interesante, la disciplina y la corrección a nuestros hijos. Vamos pues a nuestro primer corte, regresamos en unos minutos. Regresamos a Palabras de Vida Eterna en Puebla. Unos saludos y algunas peticiones que nos han llegado en este primer corte. Nuestra hermana Lucero de la congregación de Vicente Guerrero pide una oración por su mamá porque en la semana tuvo una situación un poco difícil que vivió, un poco de susto. Pide una oración por ella. Vamos a ver con Yo lo la mamá que de sé, hermana hermano. Lucero. Nuestro hermano Jonathan le manda un saludo a nuestra hermana Priscila Franco allá en León, Guanajuato, y pide una oración por su salud y por todas las actividades que ella tiene planeadas, que Dios le ayude a que todo salga con bien. Claro que sí. Que sí. Incluye la oración. Vamos a ver. Nuestro hermano Alejandro Martínez pide una oración por nuestro hermano Neftalí. Él es de la congregación de Apizaco, pide por su matrimonio para que todo salga conforme a la voluntad de Dios. Y Muy bien, vamos a incluir nuestras oraciones. un último saludo es de nuestra hermana Priscila Franco, precisamente de León, Guanajuato. Ella da gracias a Dios por todas las bendiciones, pide oración por su salud, por la salud del hermano Luis Salazar de Monterrey. Manda saludos aquí a todos los hermanos del programa Gracias, Muchas gracias, hermano. hermano. y muy en especial a su hermano Jonathan, Muy bien, pues ya recibió saludos ahí nuestro hermano Jonathan. como siempre. Bueno, pues hablábamos en cuanto a la corrección, decíamos que era una parte muy importante, y yo terminaba el comentario diciendo que actualmente la psicología dice que no es para el niño, y en las escuelas se enseña esto, ¿no? ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Dice, aparte de lo que ha comentado nuestro hermano Luis, en Proverbios capítulo 13, versículo 24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Proverbios 22, 15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Y un versículo que nos gustó mucho cuando preparábamos el tema, Proverbios 19, 18, y dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Este pasaje creo que nos marca platicábamos el lunes, nos marca los límites, los parámetros en los cuales tenemos que corregir a nuestros hijos. Tenemos que corregirlos de la manera, primero, entre tanto que hay esperanza. Nuestro hermano José decía, tiene cierta temporalidad. Cuando un hijo ya tiene 18, 19, 20 años, es un poco complicado la corrección. Es lo que dice este versículo, Proverbios 19, 18, entre tanto que hay esperanza. Y luego sigue diciendo, mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Sí, hermano Luis? Sí, mira, en relación a la temporalidad que mencionaba mi hermano Josué, ahí en Hebreos 12:10 dice, en efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía. Y tú decías bien, hermano, yo creo que un joven ya mayor de 18 años, ya querer impartir disciplina a partir de esa edad es difícil. Por eso nos marca la Escritura que desde niños debemos impartir esa corrección, esa disciplina. Así es. Y más, hermano, porque estamos hablando desde el aspecto físico, de una corrección de tipo físico. Por eso este versículo nos gustaba tanto, porque en realidad marca tanto el tiempo, el periodo en el cual se debe de hacer es cuando todavía hay esperanza, porque si nosotros recordamos, Génesis nos dice que ya las decisiones del joven más bien, o del hombre empiezan desde su juventud orientadas por sí mismo, pero asimismo, recuerda aquí, en este caso Proverbios, que no debe haber una intención de destruirlo. O sea, es, así como decía nuestro hermano también Luis, el amor debe ser la guía de la disciplina y la corrección. Así es, entonces ese sería el otro parámetro, el otro límite, ¿no? O sea, no podemos ya agarrar con una vara y darle 50 golpes a nuestro hijo, tratando de corregirlo, ¿no? Es lo que dice esa segunda parte del pasaje, mas no se apresure tu alma para destruirlo, ¿no? Y precisamente por eso encontramos muchos ejemplos en nuestros jóvenes, en nuestros niños más bien, y a veces hasta burlas, ¿no? Que dicen, no, ya no me duele, ¿no? Y ya entonces el sentido de la corrección se pierde, y ya no crea precisamente esa corrección, sino al contrario, volvemos a nuestros hijos
rebeldes. Hebreos 12, 8 al 11 dice, si Dios no los disciplinaría, significaría que a ustedes no le importan. Cuando un padre no corrige a sus hijos es porque realmente no los considera sus hijos. Todos hemos tenido padres en la tierra que nos disciplinaban y nosotros los respetábamos. Entonces, es más importante someternos a nuestro Padre Celestial para poder vivir. Nuestros padres en la tierra nos corrigieron por un poco de tiempo. Lo hicieron de la mejor manera que pudieron. Pero Dios nos corrige para ser santos como Él. No nos gusta cuando nos corrigen porque nos duele, pero luego de haber sido corregidos, da buenos resultados. Entonces, nos llenamos de paz y empezamos a vivir como debe ser. Entonces aquí este pasaje, Hebreos 12, 8 al 11, confirma todo lo que hemos comentado, ¿no? Sí. Es bien importante. Si amamos a nuestros hijos, tenemos que corregirlos. Y es lo que dice también, en el momento de ser disciplinados o corregidos no nos gusta. A nuestros hijos no les va a gustar, pero con el tiempo seguramente va a dar frutos. Sí, hermano Josué, ¿qué más nos puedes comentar en cuanto a esta corrección hacia los hijos? Me gustaría mucho retomar precisamente lo que es Hebreos 12:8, porque hay cosas muy importantes. Una de las cosas que lleva la disciplina es la preocupación o la, pueden decir, la representación de la importancia que los hijos tienen para los padres. Por eso dice, si Dios no nos disciplinara, significaría que no le importamos. O sea, un padre disciplina a su hijo porque le importa. ¿Por qué no disciplinamos a otros niños? Pues no son parte de nuestra familia primero, pero también ya tienen a alguien que está bajo su responsabilidad. Es nuestra responsabilidad, pero nos importa cuál va a ser su futuro si sus actitudes no son corregidas. Y aparte de esto, pues recordar principalmente que si no recibiéramos esa corrección, entonces no seríamos verdaderamente hijos. No nos tratarían como, en la versión de Reina Valera dicen una palabra muy fuerte, pero significa que no seríamos hijos legítimos, seríamos bastardos, dice ahí, si no recibiéramos esa corrección. Entonces es muy importante esto, Dios nos va a corregir siempre, nuestros padres lo van a hacer, como dice nuestro hermano, por un poco de tiempo, pero siempre en amor y porque realmente importamos a cada uno de ellos. Ahora, en el Antiguo Testamento, hermano, pues la situación era todavía mucho más fuerte, ¿no? O sea, si hablamos de la corrección que debería de darse en el Antiguo Testamento, estamos hablando de lo que se hace actualmente bajo la nueva ley, la ley del Nuevo Testamento de la era cristiana. Pero en el Antiguo Testamento decía Deuteronomio 21, 18 al 21, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndolo castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Entonces, si hacemos una diferencia, si estamos tratando de explicar que la psicología moderna dice que no se debe tocar al muchacho, sin embargo Dios nos dice que la disciplina es correcta siempre y cuando tiene las medidas adecuadas, los parámetros adecuados, el tiempo adecuado, entonces sirve y tiene fruto. Pero en el Antiguo Testamento era así que directamente pues la muerte, en este caso al hijo que no obedecía la voz de sus padres o que era contumaz. La palabra contumaz significa pues en este caso rebelde, es un sinónimo, y tenaz en mantenerse en el error. Eso era lo que significaba contumaz. Era una persona que era terca, que era obstinada en mantenerse en un error, no aceptar precisamente una corrección. Era una práctica muy dura, ¿no? Imagínense cuántos de nosotros no estaríamos ya aquí, ¿no? Para empezar, y cuántos de nuestros hijos no estarían aquí. Pues hermano, desafortunadamente esto se vuelve a repetir, es un ciclo, ¿no? Un círculo que se repite. Tú y mi hermano Josué comentaban la psicología moderna, pues realmente es lo que está haciendo, hijos contumaces y rebeldes, porque todavía llegan los hijos muchas veces a decir, me toca si te demando, ya se les mete esa psicología que en contra de los padres. La Biblia es tan clara que te dice que lo que leyó nuestro hermano José de Deuteronomio, que fuera sacado y fuera apedreado, porque así mandaba la ley. Pues hermano, no hay gran diferencia, pero ahora la diferencia es que ellos van muriendo espiritualmente, van perdiendo el temor a Dios, el respeto a los padres. Y vemos la juventud en general. Y ves hoy la juventud que se está muriendo. Que es producto de esa enseñanza de la psicología moderna. Sí, exactamente, ¿no? Y imagínate.
Más adelante vamos a ver otros mandatos para no... Es correcto, hermano. También por esa razón es muy importante la oportuna corrección, porque hablamos de ese tiempo adecuado en el cual todavía hay esperanza y que también tiene un fruto la disciplina física. No, por esa razón es bien específico en que determinemos que es durante un tiempo, un periodo, durante precisamente una corrección física, pero también orientada hacia el amor y no a la destrucción de nuestros hijos. Bueno, la palabra del Señor nos dice precisamente en Proverbios, esto encamina a los hijos en una dirección correcta. Proverbios 29, versículo 15 nos dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y el ejemplo, pues, máximo, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó inclusive en su niñez que Él crecía precisamente en este temor. Si nosotros recordamos que la sabiduría es el temor a Jehová, y asimismo en estatura, en el aspecto físico, y en gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces, el ejemplo de Cristo da el ejemplo también a los hijos respecto de cómo debe ser su conducta y de qué manera debe de crecer en el temor de Dios, como lo hacía nuestro Señor Jesucristo en su infancia. Así es. Entonces, aquellos hijos que nos escuchan, pues no deben de tomar también esto mucho en cuenta. Cualquier corrección que reciban o que recibamos de parte de nuestros padres, o que recibimos nosotros de parte de nuestros padres, es para regresarnos al buen camino. La corrección debe tener este propósito, ¿ya? De lo que acabas de comentar, hermano José. Hermano Alejandro, ¿qué más podemos encontrar? Pues mira, hermano, conforme a todo lo que hemos estado hablando, y me encanta hablar de proverbios porque nos enseña cómo educar a los hijos, y con respecto a lo que ya ustedes han comentado, que sí hay un lapso de tiempo. ¿Por qué? Porque el pequeñín no es lastimarlo, como leías en Proverbios 19, 18, no es con la ira, ¿no? Y quizás muchos padres tenemos el error de hacerlo, de guardar las cosas, y cuando estamos bien airados ya sacas todo eso, ahí estamos destruyendo su alma, su corazón, y hacemos hijos, como comentabas hace rato, ya ni me duele. Rebeldes. Ya no me duele, ¿no? Entonces la enseñanza de los padres debe ser conforme a la quién, conforme a la sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para su correcta dirección. Y fíjate, ya hay algo que me encanta leer en Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 6 al 7, dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y esta es la gran solución. Hoy en día, hermano, hoy en día, quizás sea esta la cura para el cáncer de la juventud. ¿Por qué te digo que es un cáncer? Porque realmente hoy la juventud ya no teme a Dios. Hoy la juventud ya desconoce que existe un gran Dios vivo y fuerte y poderoso, pero culpa, acá, perdón si hago esto, ¿no? Culpa, ¿a quién podríamos culpar? ¿Al padre o a los hijos? Como dice aquí, la enseñanza de los padres deben de ser conforme a la sabiduría de Dios, no conforme a mi sabiduría, porque la sabiduría del hombre a final de cuentas es vana, ¿no? Entonces, hermano, instruye en Proverbios, nos enseña, versículo 22, Proverbios capítulo 22, versículo 6, nos enseña: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hermano, la sabiduría de Dios es tan grande que hoy nuestra juventud podría ser una juventud que agrade a Dios. Pero con la sabiduría del mundo, como comentábamos hace rato, ha hecho de nuestros jóvenes, claro, no todos, pero tampoco queremos etiquetarlos como malos, ¿no? Desafortunadamente nosotros padres debemos primeramente entender que Dios es grande, que Dios es poderoso, y conforme a su sabiduría podremos educar hijos buenos. Así es, ¿no? Y encontramos a nuestra juventud con falta de respeto, con falta de valores, que es algo que se ha perdido mucho, es el cáncer al que te referías, ¿no? Sí, así es, hermano. Vamos a ir a nuestro corte, hermanos, regresamos en unos momentos. En la segunda parte vamos a hablar acerca de cómo deben comportarse los hijos en cuanto a esta parte. Vamos al corte. Vamos a dar paso a otros saludos y otras peticiones que han llegado en este segundo corte. Empezamos con una muy especial de parte de todos los integrantes del programa. Así es. Pedimos una oración por nuestra hermana Adriana Cruz, que está internada en el hospital de la Margarita desde el sábado por un problema que desgraciadamente aún no se sabe qué es lo que tiene. Para aquellos hermanos que gusten visitarla, está en la cama 305. Vamos a seguir orando con nuestra hermana Adriana y por su familia, sí. Por Adrián. Por Adrián. De igual manera, nuestra hermana Emi Valladares pide oraciones por los enfermos, pero muy en especial por nuestra hermana Adriana otra vez. Gracias.
Nuestra hermana Adriana Ruiz de Saloya, de la congregación de Saloya allá en Tabasco, manda un saludo al panel y pide oraciones por el niño Paquito, que tiene 9 años, que fue operado por 2 tumores en su cabeza, pero dice que gracias a Dios que ya está estable. Él es hijo de la hermana Saraí, de allá también de Tabasco. Saludos, hermanos. Qué bueno, Saludos, oración. hermana, gracias. Seguiremos orando. Nuestra hermana Lulú de Bosques de Manzanilla le da gusto escuchar el programa otra vez, porque la semana pasada por cuestiones fuera de su control no nos pudo escuchar, y manda saludos y pide oraciones también por todos los enfermos, por nuestra hermana Adriana otra vez, porque queremos mucho a nuestra hermana Adriana, todos los que la conocemos, y una oración también por su familia. Saludos. Claro que sí, Seguiremos orando. Y su pequeñito hijo, me parece tiene 5 años, Jorgito, Jorge. él también es un ferviente fan del programa, nos escucha cada 8 días, y también pide una oración por todos los niños, en especial por los niños pobres, y muy en especial por su tío Efrén. Saludos, Jorge. Vamos a seguir orando. Saludos. Vamos a seguir Nuestro hermano Isidoro Arellano, de la congregación de López Arias, allá en Córdoba, Veracruz, manda saludos a Gracias, todos los hermano. integrantes y a las congregaciones de Saludos. parte de las congregaciones de allá de Córdoba. Gracias. Muchas gracias, hermano. Gracias. Saludos por allá también. Bueno, pues vamos a continuar, hermanos. Decía yo hace unos momentos. Esta parte es en cuanto a la disciplina, la corrección que tienen que tener los padres para con los hijos. Ahora, en esta segunda parte vamos a ver cómo deben de comportarse los hijos con respecto a esta corrección, a esta educación. Y esa te decía de la psicología moderna, lo que les enseñan en las escuelas, de los derechos humanos, ¿no? Que ya tienen ahora derechos, y muchas veces se fijan en los derechos y no en las obligaciones, o más en los derechos. Esto es en cuanto a los hijos, cómo deben de recibir, aceptar esta corrección, esta enseñanza. Hermano Luis, ¿qué nos puedes decir en cuanto a esta parte? Bueno, hermano, a los hijos corresponde la obediencia, recordando lo que dice el apóstol Pablo ahí en Efesios 5:21. Dice así: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Pero también Colosenses 3:20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Lo mismo en Efesios 6:1: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Una de las obligaciones que tienen los hijos, pues es lo que estamos viendo: obedecer a los padres. Pero claro, que también el padre debe de ser consciente y debe de estar sujeto a Dios para poder ordenar y querer que se hagan las cosas como Él quiere. Porque hay ciertas cosas que muchas veces el padre quiere que el hijo haga, que no están dentro del parámetro de lo bueno, vamos a llamarlo así, y pues no iría de esa manera. Pero sí, una de las obligaciones de los hijos pues es obedecer a los padres en todo. ¿Por qué? Pues porque esto agrada al Señor. Podríamos decir entonces, obedecerlos en el Señor. En el Señor. Ahí eso lo comentábamos el lunes que preparábamos el tema, ¿no? ¿Qué pasa si un padre, por ejemplo, le prohíbe a su hijo ir a la iglesia? ¿No? Bueno, pues entonces la respuesta es, pues hay que obedecerlo en el Señor. Siempre lo que leíste en los versículos es, esto agrada al Señor, obviamente hacer cosas que agradan al Señor. Y bueno, un gran ejemplo que encontramos esto en cuanto a la obediencia de los hijos, pues es Cristo Jesús. Cristo Jesús fue niño, Cristo Jesús vivió dentro de el seno de una familia, y nos muestra la conducta correcta de cómo debe ser un hijo dentro de la familia. Dice Lucas capítulo 22, versículos 51 y 52, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Aquí vemos, aunque Jesús, aunque era muy joven, aunque era un niño prácticamente, eso que estamos leyendo es antes de los 12 años, era un niño, ¿no? Pero dice, y aunque tenía grande sabiduría, aunque tenía grande conocimiento, porque lo encontramos ya con un gran conocimiento, dice, estaba sujeto a sus padres. ¿Verdad? Entonces aquí vemos un ejemplo bien claro de cómo debe comportarse un hijo en el seno familiar. Cristo Jesús nos pone el ejemplo desde niño, y bueno, a través de toda su vida nos pone el ejemplo en cada etapa de nuestra vida, cómo debemos comportarnos. Entonces, hijos, aquí está un ejemplo, cómo Cristo se comportaba, dice, estando sujeto a sus padres. Y dice, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Entonces aquí vemos cómo deben de comportarse los hijos dentro del hogar. Hermano Josué, ¿qué más nos puedes comentar respecto a esta parte?
Sí, hermano, lo que dice respecto de Jesús es muy interesante porque un poquito antes de que suceda esto respecto de su sujeción, se pierde un periodo de tiempo en Jerusalén cuando van normalmente a la fiesta que tenían los judíos, y cuando le encuentra a María le dice: ¿por qué no has hecho así? Te hemos buscado con angustia, tu padre y yo. Y él dice: no sabían que los negocios de mi padre me es necesario estar. O sea, Cristo sabía su responsabilidad desde muy pequeño, pero no la utilizó para estar fuera de la autoridad de sus padres terrenales, sino que vivió con ellos sujeto hasta que llegó el momento en que Él se manifestó. Entonces es muy importante ver precisamente que debemos de aprender del ejemplo de Cristo para entender que ya cuando llegue el momento en que nosotros tengamos que tomar nuestras decisiones lo haremos, pero mientras estemos en el seno familiar debemos de obedecer a nuestros padres. Así es. Para todos nuestros pequeños que nos oyen. Ahora, el ver que se ha aprovechado la corrección, que se ha aprovechado la disciplina, que se ha aprovechado la enseñanza, siempre va a traer un grande regocijo en todos los padres, en todas las personas que observan de los hijos, hijos obedientes, hijos que realmente entienden el propósito de la corrección, la aceptan con agrado y la llevan a la práctica. Dice en la segunda carta de Juan, en el versículo 4, el apóstol Juan, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Esto siempre será un gozo para todo aquel que lo observe. Inclusive para los padres, no podemos estar más orgullosos de nuestros hijos que cuando ellos andan en la verdad y andan en sujeción y en obediencia. O sea, es algo realmente que nos gratifica y nos hace sentir precisamente plenos, en el sentido de que pues estamos haciendo las cosas como Dios ordena, y que creo que en ese sentido estamos también haciendo el trabajo y la responsabilidad que nos corresponde como padres. Así es, y esto es una parte de trascender en la vida, ¿verdad? Trascendemos a través de los hijos. No me estoy refiriendo más, o no me refiero a los apellidos, no, es la trascendencia, que tu vida tenga, y que diga, tuvo un sentido porque tiene hijos dentro de la palabra de Dios en el camino. Hermano Alejandro, ¿qué más podemos decir a los hijos que nos escuchan? Pues mira, en esto ¿a qué nos conlleva, no? Como poníamos el ejemplo, han puesto el gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de ser Dios, se sujetó a sus padres terrenales, ¿no? Pues es un gran ejemplo, ¿para quién? Para los hijos. ¿Por qué para los hijos? Porque así también los hijos adquieren una responsabilidad con los padres. Y esa responsabilidad con los padres es la principal y tiene un gran mandato. En Efesios, en el capítulo 6, versículos 2 al 3, hijos, si están escuchando, escuchen esto, porque es una gran promesa. Aparte de que es una responsabilidad, hay una gran promesa en este gran mandamiento de Efesios capítulo 6, versículos del 2 al 3. El apóstol Pablo dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Jóvenes, si están escuchando esto, verdaderamente hagan caso a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque honrar a un padre y honrar a una madre, híjole, es algo hermoso y te va a dar una gran promesa conforme a Cristo lo ha dicho. Vas a tener una larga vida sobre la tierra. Pero si también hay viudas dentro de nuestras iglesias cristianas, también tienen, ¿sí?, una gran responsabilidad, y los nietos o los hijos también conlleva esta responsabilidad. Puedes decir: es que yo soy huérfano. No, pero quizás tu abuelita. No, pero quizás o tu mamá esté sola. Fíjate lo que te dice igual el apóstol Pablo, le comenta al joven Timoteo en el capítulo 5, versículo 4, ¿verdad? Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero, ¿a qué? A ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. ¿Por qué? Porque esto es lo bueno, y sí, fíjate lo que dice, hermano, y agradable delante de Dios. Es una forma de que de la responsabilidad de los hijos para agradar a quién, a Dios. ¿Para qué? Para ser piadosos. Hoy en día, desafortunadamente, perdón si hablo mucho de esto, ¿no? Hoy en día los nietos les contestan a las abuelitas. Hasta ya parece que es un estorbo, pero ve lo que dice el Señor: a ser piadosos. ¿Por qué? Porque es agradable ¿a quién? A nuestro Dios Todopoderoso. Y bendito sea mi Dios que estamos dentro de un programa cristiano hablando para gente, y si no hay gente cristiana, hoy es el día. Hoy es el día para entender lo que Dios quiere y lo que Dios desea de nuestros hijos. Así es, ¿verdad? Y pues es una gran promesa, una gran promesa que, entonces, si los hijos, bueno, nosotros fuimos hijos, y ahora somos padres, nuestros hijos están obligados a tener esta obediencia a sus padres. Hermano Luis, ¿qué más podemos comentar en cuanto a esta parte?
Bueno, pues en cuanto a las responsabilidades que también adquieren los hijos, pues esta parte hay que ponerla muy en claro. Esas responsabilidades, así como los padres tenemos que cumplirlas, nuestras responsabilidades como padres, también los hijos tienen que cumplir con sus responsabilidades. Dice ahí en Mateo 15, versículos del 4 al 6, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Pues esto, hermano, pues básicamente es cuando los hijos quieren zafarse de lo que tienen, de la ayuda, de la responsabilidad que tienen también para con los padres, ¿sí? Y nos está diciendo Dios que no es así, que tienen que cumplir con su responsabilidad. Así como el padre cumple con la responsabilidad con el hijo, también el hijo tiene que cumplir con la responsabilidad con el padre. Y podría comentar, fíjate hermano, yo comentaba hace rato el gran mandamiento, ¿no? Que es el primer mandamiento con promesa, honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Pero fíjate lo que leyó nuestro hermano Luis, ¿no? Aquí verdaderamente dice esto, ¿no? Porque Dios mandó diciendo, no lo dijo cualquier persona. Hijos, fuimos hijos, ¿no? Yo me siento triste muchas veces porque a lo mejor el desconocimiento de Dios quizá le falté a mi madre, pero gracias a Dios no a una gran magnitud. Pero qué hermoso es esto hoy, ¿no? Porque dice el Señor, te doy un mandamiento con promesa, pero ¿cuál es la contra de esto? Si tú no honras a tu padre ni a tu madre, muera irreversiblemente. Y es algo que Dios está diciendo. Y es algo muy fuerte. Y algo muy fuerte, ¿no? Para todos aquellos hijos y para todos aquellos padres. Así es, una corresponsabilidad entre Sí. el hogar de los padres para con los hijos, pero también los hijos para con los padres. padres. Sí. Vamos a ir a nuestro corte, hermanos. Regresamos en unos momentos para continuar y seguir hablando de lo que dice la palabra de Dios respecto al tema. Les volvemos a recordar los medios y las formas por las cuales pueden ponerse en contacto con nosotros. Es a través de los teléfonos acá en el estudio. El número es 242-1014 y el otro es 353-1782. El WhatsApp al cual pueden mandar también dudas, preguntas, sugerencias, todo lo que gusten, es 2223-384523. En Facebook nos encuentran en Palabras de Vida Eterna Radio, que es la página de likes, y Palabras de Vida Eterna Puebla, que es la página de amigos. En YouTube, para poder escuchar y ver los programas pasados, que son ya 29, estamos en el canal Palabras de Vida Eterna en Puebla. Asimismo, el Twitter en el cual pueden seguirnos es @palabras3333. Y pasamos también a dar los saludos y peticiones que nos llegaron en este último corte. Les recordamos a nuestros hermanos que después de este corte del pasado, ya es un poco difícil que los saludos pasen al aire. Si se nos llega a atorar algún mensaje, hermanos, una disculpa de antemano, pero el próximo programa los haremos llegar. Nuestro hermano Brian Conde, que actualmente está en la escuela allá en Toluca, manda un saludo a todos los hermanos que están aquí en el programa, muy en especial a sus padres y a su hermano Dylan, Gracias. al hermano Gracias, Alejandro Martínez y a toda su familia, Gracias hermano. en especial otra vez a la congregación de San Bartolo y a los jóvenes de la congregación en Vicente Guerrero. Gracias, hermano. Saludos, Brian. Y un saludo allá a todos los Saludos, Ilet. Saludos Un todos. abrazo. Nosotros sí todos mandamos saludos para allá, para ti. Allá para el Ilet, ¿verdad? Nuestra hermana Rosalba Vázquez de Cuautitlán Izcalli en el Estado de México manda saludos a los hermanos aquí en el programa. Gracias, hermano. Que Gracias. Dios los bendiga por este ministerio, que Dios permita que lo sigan realizándolo, y pide una oración también por el crecimiento espiritual de todos los jóvenes de las congregaciones. Claro que sí, hermano. Estamos orando por eso. Nuestra hermana Lulú Monroy de la congregación de San Bartolo manda saludos a las congregaciones aquí en Puebla de parte de la congregación de San Bartolo. Gracias, hermana. Gracias. Pide por los enfermos, que dice aquí que es el niño Caleb Rodríguez, otra vez por nuestra hermana Adriana Cruz, por la señora María Josefina, por el hermano Luis Conde, y agradece a los jóvenes en Vicente Guerrero por
la atención que tuvieron con Brian antes de partir a Toluca. Saludos, hermano. Gracias. Nuestra hermana Uri Ordaz, de la Congregación en Bosques de Manzanilla, pide una oración por el niño Enrique y por el primo de nuestro hermano Miguel Báez. Dios sabe su problema. Nuestra hermana Chelo Mansur, de Vicente Guerrero, manda saludos a los hermanos del programa. Gracias, hermano. Gracias. Y pide una oración por la señora Marta Patricia Centeno, para que Dios toque su corazón y que actúe de forma favorable hacia él. Ok. Bueno, Hoy que oremos sí. en la oración. Nuestra hermana Amsi, de Vicente Guerrero, también manda saludos a todos los integrantes del Gracias, programa. Gracias, Gracias. gracias. Hermano, saludos también. Y la pequeña Sari, hija de nuestra hermana Lulú, también de Bosques, también los escucha cada programa. Pide oración por nuestra hermana Adriana y por el abuelo de su maestra, la maestra Avi. Bueno, Saludos, bien. David. Es todo. Bien, vamos a continuar entonces, hermanos, con el tema. Y bueno, también lo que veníamos diciendo, bueno, así como los padres muestran su amor a los hijos corrigiéndolo, y veíamos el pasaje, ¿verdad? ¿Qué padre es aquel que no corrige a su hijo, donde no lo ama? También entonces los hijos demuestran o muestran su amor a los padres mediante la obediencia y el servicio. Es decir, un niño no puede decir a su padre, sí mamá o sí papá, te amo mucho o te quiero mucho, y no obedecerlo y no hacer lo que se les ordena, ¿verdad? Entonces, una parte de mostrar ese amor que dicen tener los hijos a los padres es mediante la obediencia y el servicio. Filipenses 2:22 dice, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Claro, aquí está dando el apóstol Pablo, pero está haciendo la comparación. Dice, como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Entonces, si un niño o una niña que nos está escuchando y dice que ama a sus padres, bueno, lo debe demostrar. No se demuestra solamente con abrazos, solamente con besos. Sí es parte de la demostración, pero también debe de ser mostrado ese amor mediante la obediencia y mediante el servicio. Hermano Josué, ¿qué más podemos encontrar en cuanto al tema? Pues precisamente, hermano, que veo así esa relación de los padres, que hablábamos acerca de que debemos educarlos en la verdad y en el sentido espiritual, pero que también debemos de procurar su situación física, su situación ya de lo que es material, ¿no? Lo que es también el alimento, el sustento y todas esas cosas. Pero también para los hijos es de la misma manera. O sea, podemos hablar en el aspecto emotivo, sentimental, de que pueden decir que aman a los padres, pero también Dios dice, bueno, si es así, pues entonces recompénselos. En un versículo que nos leían nuestros hermanos dice, aprendan a ser piadosos y recompensen a sus padres. Y esto se refiere ya en el aspecto material, básicamente. Así es. Y el servicio, pues es otra manera en la cual, mediante la obediencia, se puede dar también muestra de que amamos a nuestros padres. En Mateo, en el capítulo 21, versículo 28 al 31, vemos este ejemplo. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron, el primero. Quiere decir entonces que aun cuando tenemos o podemos tener varios hijos, lo que demuestra principalmente el amor o la obediencia es precisamente la acción que se realiza por parte de ellos cuando hay precisamente una indicación de los padres. Y este es un ejemplo. O sea, el hecho de que uno de ellos haya dicho no, pero dice arrepentido, después fue e hizo lo que su padre le había ordenado. Y al contrario del otro, ¿no? Que había dicho que sí, pero en realidad es como, a lo mejor les pasa, espero que no, a algunos padres que los hijos dicen, sí, ahorita, y ese ahorita pues nunca llega, ¿no? O sea, cuando la indicación se da, parece que es ahora sí que al tiempo futuro, ¿no? Algún día. Y en realidad no es así. O sea, yo creo que aquí lo que indica principalmente es que si queremos demostrar amor hacia nuestros padres, el servicio es una forma por la cual se puede también palpar ese amor que nosotros decimos o queremos hacer tener en esta relación padre o hijo-padre. Así es entonces el amor mostrado con obra, ¿verdad? Amamos a nuestros padres, pero también se lo mostramos
Hermano Alejandro, ¿qué más podemos encontrar? Pues fíjate, hermano, de esta parábola que leyó nuestro hermano Josué se aprende mucho, ¿no? Y yo sí quisiera comentar, ¿no? Pero que de la misma manera el hombre se aleja de Dios, también a veces algunos hijos se alejan de Dios, ¿no? Pero desafortunadamente, ¿por qué pasa esto? Porque muchas veces el ejemplo que da el padre es lo que los hijos van a seguir, ¿sí? Hay una parte dentro de las escrituras que me encanta leerla, ¿no? ¿Por qué? Dice, porque realmente el que ama a Dios obedece en todo, ¿no? Bueno, no lo dice literalmente como lo estoy diciendo, pero sí habla de que un amor grande es la obediencia. Entonces esto conlleva a nuestros hijos también a obedecer. Pero si yo soy un hombre negativo, soy un hombre que da un mal ejemplo y que todavía aparte de eso me alejo de Dios, yo voy a arrastrar sin palabras a mi propio hijo o a mis propios hijos o a mi propia familia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es bien clara, ¿no? Y sí existen ese tipo de padres, y con todo respeto lo digo. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 2, nos enseña que porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Ya hace rato algo que tú comentabas, hermano. Nosotros también fuimos hijos, hoy somos padres, ¿no? ¿Cómo yo, Alejandro, obedecí a mi padre? Y es algo que también yo debo de reflejar con mis hijos. Hace rato comentaba nuestro hermano en la parábola, ¿no? ¿Quién hizo la voluntad de Dios, el primero o el segundo? Pues hermano, muchas veces la palabra de Dios se puede cumplir más bien con los hechos. Vemos en Primera de Juan, en el capítulo 3, ¿no? Versículo 18, y eso nos conlleva a todos nosotros como cristianos. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de qué dice, de hecho y de verdad. Entonces, hermanos, si yo quiero hijos buenos, quiero hijos que realmente obedezcan, primeramente yo como padre, ¿qué debo de hacer? Sujetarme a mi padre. ¿Y quién es mi padre? Mi Señor Jesucristo. ¿Qué debo de hacer? Obedecerlo. ¿Por qué? Por amor a Él. Entonces yo voy a arrastrar a un hijo a lo mejor con el ejemplo. Pero si realmente no podemos alejarnos y ni debemos alejarnos de Dios. Así es, ¿no? Y dice algún dicho, un dicho o un hecho o un ejemplo dice más que mil palabras, ¿no? Así es. Entonces nuestro ejemplo es primordial, por eso lo que decíamos al principio. Nosotros lo estamos formando, lo estamos guiando, estamos dirigiendo a nuestro hijo. A veces hasta inconscientemente, es simplemente con nuestro ejemplo, los niños, nuestros hijos nos ven lo que hacemos. Y podemos decirle muchas cosas, pero si no lo hacemos, no sirve absolutamente para nada. Y bueno, ya decíamos, estamos sembrando para su vida futura. Hermano Luis, ¿qué más podemos encontrar en cuanto al tema? Bueno, lo que ya venimos mencionando, pues también, hermano, la maldad o la bondad no se heredan. Y este es un punto muy, muy importante. Así como está hablando mi hermano Alejandro de ahí lo que le ayuda en 2 Timoteo 3:2, que dice que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios. La maldad o bondad no se hereda. Y muchas veces dicen, es que puede ser lo heredó del padre. No es cierto. Dios desliga de esa responsabilidad a los padres siempre y cuando hayan cumplido sus mandamientos con sus hijos. Pero cuando a los hijos no, eso de verdad sí llega a ser algo muy, muy mal. Dice Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Y lo mismo, hay otro ejemplo ahí en Juan 9, versículos del 2 y el 3, dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Cuando los hijos no toman su responsabilidad, nosotros como padres no tenemos por qué preocuparnos porque no vamos a heredar sus pecados. Ni los hijos van a heredar los pecados de los padres. Para que no se pueda malinterpretar esa situación de que puedan decir, bueno, es que el hijo es así porque el padre es así, no es cierto. Ahí puede haber un error en ese pensamiento. Pues sí, lo que podríamos abundar en este caso principalmente es, como decía nuestro hermano, y como lo decía también nuestro hermano Alejandro, nuestro hermano Armando, que el ejemplo es muy fuerte para que la conducta de los hijos se encamine. Pero a fin de cuentas, como dice el Génesis, va a llegar un momento en que el joven debe de tomar su decisión propia. Y si la decisión del joven es contraria al ejemplo, la enseñanza, la disciplina que recibió de sus padres,
Entonces, como dice Ezequiel, ya el pecado del hijo será sobre él. Sobre él. Y asimismo, al contrario, como decía nuestro hermano Alejandro, a lo mejor el ejemplo del padre es muy malo, pero el hijo pasa lo contrario, que él actúa en una manera correcta, contraria al ejemplo que ha recibido. Lo principal sería que las dos cosas positivas sucedieran, que el hijo hiciera lo correcto aun cuando el padre no, y que pues el padre también hiciera lo correcto aun cuando el hijo no lo haga. Hay que tener mucho cuidado con esta parte, ¿no? Hay que ser muy, muy responsables en esta parte. Bien, hermanos, pues el tiempo, como en todos los programas, se va muy rápido. Vamos a terminar el programa el día de hoy, dando las gracias a toda la gente que nos ayuda. Hay muchos hermanos allá afuera que a veces no vienen tampoco, pero que los lunes colaboran. Bueno, nuestro máster Rodrigo, está nuestro hermano Evarista allá afuera, nuestro hermano Ciel, que no está hoy, pero también colabora. Está Jonathan, Isaí, hoy nos acompaña la hermana Uri, la hermana Chelo, mi hermano Miguel está en las cámaras. Y nuestro hermano Adrián, bueno, no está el día de hoy por obvias razones, está en el hospital. Nuestra hermana Adriana, que también nos apoya ahí, sale de aquel programa, tampoco está, pero bueno, muchos hermanos que nos apoyan en la realización del programa. Pues gracias a todos, hermanos, gracias a Dios, y nos escuchamos la siguiente semana. Vamos a terminar con una oración, pidiendo a nuestro hermano Miguel que sea el que nos despida en la oración. Adelante. Inclinemos nuestro rostro, vamos a ir a Dios en la oración. Señor y Padre nuestro, tú que estás en el cielo, alabado sea tu santo nombre, mi Dios. Gracias, Dios, por darnos estas palabras de vida, Señor, por darnos este alimento espiritual. Y te pedimos, Señor, que no solamente se queden en palabras, hay que llevarlo a la práctica. Hay que tener esa relación con nuestros hijos y con nuestros padres, y principalmente contigo, mi Dios, porque somos tus esclavos, somos tus siervos, somos tus hijos, mi Dios. Ayúdanos, pues, a llevar a cabo tu voluntad, acatar tu palabra, mi Dios. Te pedimos, Señor, por todas las intenciones que se mencionaron en este programa, Señor, y por las intenciones que habitan en los corazones de todos nuestros hermanos que nos escuchan, y por los que estamos aquí presentes, Señor. Gracias te damos, Señor, por todo lo que nos das en el bendito nombre, Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador. Amén. Amén.